Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan, estudiantes de Derecho, profesionales del Derecho y público en general. Un cordial saludo a todos ustedes, por quien les habla Marena Franco Sarie, graduada de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Tengo el agrado de ser la moderadora de este primer foro jurídico académico con el tema Nueva Sociedad por Acciones Simplificadas, SAS, en la Ley de Compañías, realizadas por el Movimiento Político Estudiantil Verum 99 y el estudio jurídico Cabezas y Cabezas Cler, siempre en pro de la excelencia académica. Les damos una cordial bienvenida. Ahora bien, el día de hoy tenemos con nosotros al magíster Luis Alberto Cabezas Cler. El abogado Luis Cabezas Cler es docente titular en la materia de Derecho Societario 1 por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y magíster en Derecho Administrativo por la misma. El abogado Cabezas Cler es especialista en el buen gobierno y la buena administración de las instituciones públicas por el Centro Universitario Villanueva de la Universidad Complutense de Madrid. Sus áreas de desempeño se han destacado en el derecho administrativo, bancario, corporativo, de seguros y de derecho de menores. Siendo el abogado Cabezas Cler un reconocido profesional en el ámbito societario, le concedo la palabra para que comience con su intervención, recordándole que cuenta con 1 hora 15 minutos para darnos a conocer un compendio en lo que refiere al tema siguiente: Nueva Sociedad por Acciones Simplificadas, SAS, en la Ley de Compañías. Buenas tardes con todos. Empiezo deseándoles que todos estén gozando con sus familias de salud. El tema que se me ha asignado son las sociedades por acciones simplificadas. Y debo iniciar dando dos precisiones. La primera, que respecto de la charla anterior, los profesores no podemos estar afiliados a ningún partido estudiantil, entonces no soy parte de los estudiantes que están promocionando este evento. No obstante, con muchísimo gusto, como profesor de la materia de Derecho Societario, he aceptado la propuesta y aplaudo que los estudiantes estén promoviendo este tipo de eventos que obviamente sirven para desarrollar el derecho. Pero insisto, no estoy afiliado a ninguna agrupación estudiantil de la universidad porque obviamente los profesores estamos prohibidos de hacerlo. En segundo lugar, eventualmente durante la charla se mencionarán temas que podrían sonar políticos, pero obviamente no estamos aquí haciendo política, sino simplemente analizando la figura jurídica de la sociedad por acciones simplificadas desde un punto de vista eminentemente jurídico. Y obviamente ese punto de vista jurídico va encaminado o desarrollado dentro del ámbito capitalista. Cuando hablamos de sociedades, estamos hablando de capital. Realizadas esas precisiones, debo iniciar mencionando que estas sociedades de acciones simplificadas se expidieron o se incorporaron a nuestra legislación el 28 de febrero, hace mes y medio, dentro de la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación. No obstante, debo mencionar también que dentro del marco jurídico son parte de estas sociedades de la Ley de Compañías. Lo que sucede, para quienes no sean abogados, es que la Ley de Emprendimiento incorporó a través de una reforma a la Ley de Compañías a estas nuevas sociedades. Breves precisiones sobre esa Ley de Emprendimiento. Obviamente, lo que se quiere es impulsar el emprendimiento y ahora más que nunca, cuando esperemos que sea pronto, pasemos esta pandemia, va a haber que emprender. Emprender, va a haber que innovar, vamos a tener que ver qué hacemos para sacar el país y nuestras economías personales adelante. Esta ley trae ciertos conceptos de innovación, de emprendimiento. Quizás el más importante que quisiera que tengan en mente es el concepto de emprendedor. ¿A qué se conoce como emprendedor según la ley? A una persona, sea natural o jurídica, que esté desarrollando una actividad inferior a un término de 5 años,
que tenga menos de 49 trabajadores y que facture menos de $1 millón. Es decir, cualquier persona que haya iniciado una actividad económica hace menos de 5 años podría acogerse a los términos de esta ley. No quiere decir que a partir de la ley recién voy a poder ser parte de este núcleo, podría decirse, o registro de emprendedores, sino que puedo hacerlo, inscribirme en este registro que se ha creado desde este momento, aunque tenga de repente 2 o 3 años de funcionamiento. Repito, siempre y cuando cumpla esos 3 requisitos. El primero, que la actividad tenga menos de 5 años. El segundo, menos de 49 trabajadores. Y el tercero, menos de $1 millón de facturación. La ley trae ciertos temas interesantes. Sin embargo, como he mencionado en anteriores ocasiones, ánimo eminentemente crítico, pero jurídico a su vez, se han creado ciertos problemas en la misma ley. Por ejemplo, se creó el Consejo Nacional para Emprendimiento e Innovación, CONEIN, que tiene nada menos que 9 miembros del sector público y solamente 2 del sector privado. Si bien el consejo asesor de ese CONEIN está conformado por varias personas del sector privado, personas refiriéndome a personas jurídicas como las cámaras de la producción, en general los votos que tienen dentro de ese consejo son solamente 2. Las universidades privadas tienen que nombrar 1 y todas las cámaras deben nombrar otro. Entonces esos son los 2 miembros del sector privado que están dentro de este consejo que tiene 11. Los otros 9 pertenecen al sector público. Finalmente, antes de iniciar el tema de la exposición sobre las sociedades por acciones simplificadas, también debo mencionar que no se trata de que solamente podemos ser emprendedores o innovadores a través de la sociedad de acciones simplificadas. Yo mencionaba hace un momento que la ley establece que emprendedor o innovador es la persona que tiene un emprendimiento, un proyecto innovador, que puede ser natural o jurídica. Es decir, se aplicaría esta ley de emprendimiento no solamente a las sociedades por acciones simplificadas, sino a cualquier otro tipo de persona jurídica. Y obviamente a todas las especies de compañías que el día de hoy son 6. Teniendo claro esas generalidades sobre la ley, pasamos ya a analizar esta sociedad por acciones simplificadas. Obviamente debemos ir a antecedentes históricos, quizás el más reciente, Colombia. Colombia hace más o menos, si no me equivoco, 10 o 12 años, estaba en la implementación de estas sociedades por acciones simplificadas y han sido en Colombia realmente un éxito. La gran mayoría, porcentajes de compañías que se crean al día de hoy en Colombia ya no son las clásicas limitadas y anónimas, sino estas sociedades por acciones simplificadas, por las razones que ya vamos a mencionar más adelante. Y han funcionado muy bien, hasta ahora han funcionado muy bien. Obviamente, como todo instrumento jurídico, hay quienes lo utilizan de una forma indebida y obviamente a esas personas hay que castigarlas y los castigos, podría decirse, sanciones, están precisamente mencionados en la ley a los que se aprovechen de este instrumento tan magnífico como las sociedades por acciones simplificadas. Empezamos por la naturaleza. La naturaleza es que se trata de una sociedad de capital. Conocemos que existen las sociedades de personas, las clásicas que son la compañía en nombre colectivo y la compañía en comandita simple, mercantiles, y el otro extremo que son las compañías de capitales, donde no me importa quién eres, me importa simplemente cuánto vas a poner en el capital. En esas siempre están, por excelencia, las compañías anónimas. Entonces, estas sociedades por acciones simplificadas se encajan, se encuadran, su naturaleza jurídica, a las compañías de capitales, a las sociedades de capitales, no a las de personas. Recordemos también que tenemos una que es un híbrido entre las de personas y las de capitales, que son las compañías de responsabilidad limitada. Esas están en la mitad, tienen de una y de otra, aunque
para efectos jurídicos en general son sociedades de personas, solamente para efectos impositivos se denominan como sociedades de capital. Entonces, esa limitada se va más hacia el lado de las compañías de personas. Esta nueva sociedad, por acciones simplificadas, se encuadra, se enmarca dentro de las sociedades de capital. Esta sociedad, a su vez, es una sociedad mercantil. También conocen ustedes, aunque no sean abogados, que las sociedades están previstas en el Código Civil y en la Ley de Compañías. Entonces, este tipo de sociedad solamente es mercantil, solamente está dentro de la Ley de Compañías, no está en el Código Civil. En el Código Civil tenemos la colectiva, la comandita y la anónima. En el en la Ley de Compañías tenemos, se repite, la colectiva, la comandita, la anónima. Tenemos además la compañía limitada, la economía mixta, que es en la que intervienen estados y particulares, y esta nueva, la sociedad por acciones simplificadas. También hay que subrayar, estas sociedades, que no se cometa el error, no se denominan sociedades anónimas simplificadas. Veo que mucha gente dice las compañías anónimas simplificadas. No, esa figura no existe. Son sociedades por acciones simplificadas, que son en ciertas características parecidas a las anónimas, pero en muchas otras parecidas a las sociedades de personas. Podría decirse que es un híbrido entre las sociedades de personas, la limitada y la anónima. Están entre la mitad de la limitada y la anónima. En la cual hay un principio fundamental en este tipo de sociedad. En este tipo de sociedad prima el principio pacta sunt servanda. La autonomía de la voluntad de las partes. Importa lo que las partes quieren más que lo que diga la ley. La ley trae muy pocas precisiones. La ley, en la gran mayoría de articulado, lo que trata de mencionar es qué se hace en caso de que el estatuto no establezca una u otra cosa. Es decir, deja casi en total libertad a los comparecientes a la constitución de una compañía o a las personas que quieran conformar una compañía a establecer el estatuto a su medida, a las necesidades que tengan las partes. Conocemos que la compañía limitada y la compañía anónima son, de alguna forma, son instrumentos jurídicos muy buenos. La compañía anónima, hemos siempre dicho yo, es la estrella del derecho societario, es la que ha desarrollado la parte económica mundial. La compañía anónima es la forma de conseguir dinero para emprender en actividades. Entonces, obviamente, es el instrumento básico, fundamental para realizar inversiones, pero son, de alguna forma, son bastante restrictivas. La ley establece mucha normativa sobre lo que deben hacer los socios, tanto en la compañía anónima cuanto en la compañía limitada. Entonces, con el desarrollo de la sociedad se ha llegado a este nuevo tipo de sociedad, a esta sociedad por acciones simplificadas en las que le dicen a los particulares, en términos generales, obviamente hay pocas restricciones, pero las hay, en términos generales, hagan lo que ustedes quieran, como ustedes quieran, organícense y saquen estos proyectos adelante. Entonces, muy poca normativa, más bien autonomía de la voluntad de las partes. Diferencias. Vamos a ir analizando el tema a través de diferencias. En primer lugar, y muchos de ustedes ya conocerán este tema, esta compañía trae una novedad importantísima, fundamental para todos nosotros que nos gusta estar solos en los proyectos, que muchas veces no nos gusta compartir los proyectos, o no queremos tener problemas con terceras personas. En esta compañía es en la única compañía al día de hoy en el Ecuador que se permite tener un solo socio. Más aún, no solamente se permite tener un solo socio, sino que se puede constituir con un solo socio. Conocemos que toda compañía debe tener por lo menos 2 socios, pero en este caso basta con uno solo. Entonces, la ley empezó cambiando la definición de compañía. Ya no es
el contrato por el cual 2 o más personas ponen algo en común para emprender en actividades mercantiles y participar de sus beneficios, sino que ya puede ser un contrato que sea a través de un acto unilateral, es decir, de una sola persona, o un contrato de 2 o más personas. Esta es quizás una de las primeras novedades que trae esta empresa. Y como he dicho en charlas anteriores, ¿cuál es la importancia de tener un solo socio? Que en muchos casos, yo creería que en un grandísimo, un enorme porcentaje de sociedades en el Ecuador, hay un sinnúmero de testaferros. Muchos dirán que no es así, pero lo es. Basta con coger en las compañías, en la superintendencia, y ver cómo está dividido el porcentaje de acciones. Y ver que en muchísimas compañías anónimas que tienen el mínimo de capital de $800, tiene un socio 799 y el otro tiene una. No tiene 2, no tiene 25, no tiene 80, no, tiene una. Lo que se está haciendo en realidad ahí es cumplir con esta barbaridad que comento yo, de la ley de exigir 2 personas. En realidad, mi criterio muy particular es que la sociedad debería, todas las sociedades, las anónimas y las limitadas, quizás obviamente las comanditas no, porque esas sí van a necesitar de 2 socios, pero en general una compañía anónima o una compañía limitada sí podría quedarse con un solo socio, sin embargo la ley no lo permite. Entonces, primera gran diferencia, se puede constituir y permanecer existente esta compañía con un solo socio. No hay tope de socios, es igual que en la anónima, puedo tener 10 millones de socios, no hay ningún problema. Más aún, eso es lo que se pretende, que mientras más socios haya, siendo una sociedad de capital, mejor para este tipo de compañía. La quizás segunda característica de muchísima importancia, al igual que en la compañía limitada y en la compañía anónima, se establece una responsabilidad limitada al monto del aporte. Es decir, los socios de la compañía, los inversionistas, no van a responder por ninguna de las obligaciones de la compañía, salvo obviamente, como en toda sociedad, y eso ha existido desde siempre, no fue invento reciente, desde siempre, obviamente en casos de fraude, si los socios han cometido algún fraude, van a tener que responder por esos fraudes. Pero si no ha habido fraude, simplemente no le fue bien en los negocios, como podría ocurrir en el caso actual para cualquier socio de una compañía que quiebra porque no está vendiendo nada, obviamente los socios no tienen por qué responder de ninguna obligación. Ya están perdiendo. ¿Qué están perdiendo? Su inversión, el capital que pusieron en esta sociedad. Entonces no puede ser que se quiera hacer más allá la responsabilidad. Pero adicionalmente, la ley es un poco más específica, lo cual no es necesario, pero va más allá. Dice la ley que no, los socios solamente responden por el monto de su aporte, es decir, que no responden por ninguna otra obligación, en especial tributarias ni laborales. Parece que el legislador o los que impulsaron esta ley tuvieron la deferencia o tomaron con mucho tino la barbaridad que ocurrió en años anteriores. La barbaridad que ocurrió a través de esos mal llamados juzgados de coactivas. Los abusos que hubo de los juzgados de coactiva, en especial, es público, de la Corporación Financiera Nacional y del Servicio de Rentas Internas, que hacían responsables de obligaciones tributarias, y en el caso de la Corporación Financiera ni siquiera tributarias, sino por deudas, hacían como responsables solidarios o subsidiarios a los socios, cuando ninguna responsabilidad tiene. Entonces, esta ley trae esta disposición no más amplia, porque en realidad el sentido de una compañía anónima y en la limitada es igual de amplio. No responden los socios por ninguna obligación de la compañía, pero en esta se subraya que no responderán por temas laborales, ni tributarios, ni cualquier otro tipo de obligación. Salvo, repito, el levantamiento del velo societario que se dará cuando existan fraudes. También vale anotar en este caso que podría existir una renuncia por parte de los socios a esa responsabilidad limitada. Es decir, los socios podrían decir, no, yo sí quiero responder de forma solidaria. No sé qué loco podrá querer hacer eso, pero la ley trae esa posibilidad. Y en ese caso deberá especificarse de esa forma en el estatuto.
Otro cambio importante en esta compañía es que prácticamente se eliminan muchos costos y formalidades. El primer costo que se elimina es el de los notarios. En general, ya vamos a ver que hay una excepción, se elimina el costo de los notarios. No es necesario que el contrato de compañía por acciones simplificadas se constituya a través, se suscriba a través de una escritura pública. Simplemente basta con un instrumento privado, donde los socios deberán consignar lo que vamos a ver más adelante, y en ese caso se constituye la compañía. No necesitamos de escritura pública. Primera formalidad eliminada. Y el otro tema que se elimina es la inscripción en el registro mercantil. Estas sociedades no se necesita inscribirlas en el registro mercantil. Basta con inscribirlas en el registro de sociedades de la superintendencia, lo cual elimina otro costo adicional. Yo he calculado más o menos que una compañía anónima, como los notarios ahora cobran de acuerdo a las tablas del Consejo de la Judicatura, más o menos, si mal no recuerdo, está en unos $320, $350 la escritura pública, más la inscripción en el registro mercantil, que debe estar por unos $40. Estamos teniendo, quizás, imagínense para un emprendedor, de repente personas recién graduadas, personas que quieren iniciar un negocio, ya tener esos $400 que muchas veces nos puede servir para pagar un mes de sueldo de algún empleado. Obviamente tenemos esos ahorros. Y no solamente ahorros monetarios, sino ahorros de tiempo, porque obviamente ya no va a haber que ir a la notaría, no es necesario firmar ante el notario, no va a haber necesidad de irse al registro mercantil, sino que simplemente los socios firman el instrumento privado, un contrato sencillo, y lo inscriben en el registro de sociedades. Con lo cual, este registro de sociedades está cambiando también su naturaleza, ¿no? El registro de sociedades siempre ha sido un simple archivo donde va información que alimenta esta base de datos de la superintendencia. En este caso se está de alguna forma cambiando esa naturaleza y pasa a ser un registro, como el registro mercantil. Normalmente se dice que la diferencia entre un registro público y un archivo público es que en el registro se inscriben algún tipo de documento, como por ejemplo un registro de propiedad, inscribimos las compraventas de inmuebles. En el registro mercantil inscribimos un contrato de reserva de dominio. Y esas inscripciones tienen algún efecto para el derecho. Pero los archivos públicos simplemente son lugares donde se almacena información a la que puede acceder cualquier persona. Entonces, eso es básicamente lo que era el registro de sociedades. Ustedes ingresan en la página de la superintendencia y pueden ver toda la información que hayan presentado las sociedades, de su constitución hasta su cancelación. Pero en este caso, para estas sociedades, por acciones simplificadas, se está dando esa suerte de inscripción, ya no en el registro mercantil, sino en el registro de sociedades. También debemos anticipar que estas compañías, quizás la principal diferencia, dos diferencias grandes con las compañías anónimas. La primera es que se da, ya la mencionamos, muchísima libertad, autonomía de la voluntad de las partes, pacta sunt servanda, lo que quieran los socios es lo que nos va a regir en el contrato. Esa es la primera gran diferencia. Y la otra gran diferencia quizás es que no pueden emitir acciones que se registren en el mercado de valores. Las compañías anónimas sí se pueden inscribir en el mercado de valores, pero estas compañías no, tienen esa restricción. Para poder incursionar en el mercado de valores, nuestra legislación exige que solamente se puede hacerlo a través de compañías anónimas. Yendo al tema de las actividades a las cuales se puede dedicar, en general, a casi todas. Más aún, aquí viene una primera gran posibilidad que trae la ley. La ley establece que el objeto social de la compañía puede ser totalmente general. Es decir, lo contrario a una compañía anónima, una compañía limitada, donde el objeto debe estar concretado. Debo decir a qué me voy a dedicar. Si bien pueden ser 100 actividades, pero debo decir que me voy a dedicar
a la agricultura, que me voy a dedicar a la ganadería, que me voy a dedicar a la contabilidad. Tengo que establecer a qué me voy a dedicar. En cambio, en esta sociedad, el objeto puede ser totalmente amplio. Puedo simplemente decir que la compañía se dedicará a cualquier actividad civil y mercantil permitida por la ley. Y en esto hago un pequeño paréntesis porque recibí una pregunta después de una charla anterior. La compañía es mercantil, pero esa compañía mercantil puede realizar actividades civiles y mercantiles. Pero no quiere decir que porque tengo actividades denominadas como civiles, será una compañía civil. Siempre será una compañía mercantil. Entonces puede tener este objeto amplísimo, simplemente decir que se dedicará a cualquier actividad civil o mercantil. Y más aún, la ley dice que si no se dice nada, se entiende que puede hacer prácticamente todo, excepto lo que esté prohibido por la ley. ¿Qué actividades prohíbe la ley para este tipo de sociedades? Las financieras, obviamente, que tienen que hacerse a través de bancos. Las de seguros, que tienen que hacerse a través de compañías de seguros. Y las de mercado de valores, que obviamente deberán ser las registradas en el mercado de valores. Entonces, esas tres actividades en general trae como prohibición la ley. No pueden utilizarse estas compañías ni para bancos, ni para compañías de seguros, ni para temas de mercado de valores. Obviamente para esas están las compañías anónimas. Pero de ahí prácticamente nos podemos dedicar a cualquier actividad. Debo mencionar que eventualmente podrá haber alguna restricción en alguna otra ley, como por ejemplo en la ley de compañías de vigilancia y seguridad privada, que se establece en esa ley que las compañías que se dediquen a realizar la actividad de vigilancia y seguridad privada tienen necesariamente que ser compañías de responsabilidad limitada, ergo no pueden tampoco ser sociedades por acciones simplificadas. Pero en general se podrían dedicar a básicamente cualquier actividad. Aquí, obviamente ya esto es un tema muy jurídico, pero hay que mencionarlo, hay que tener cuidado. Muchas veces decimos, entonces dejémoslo así, dejémoslo totalmente abierto, para de acuerdo a lo que necesitemos, lo utilizamos. Pero mi recomendación particular es que no se lo deje abierto. ¿Cuándo valdría la pena dejarlo abierto? Cuando sean compañías que tengan un solo socio. Porque si el señor Juan Pérez constituye una compañía por acciones simplificadas, puede utilizarla para cualquier cosa siempre y cuando sea él el único socio y probablemente, no es obligación, probablemente sea el representante legal. Pero si el representante legal va a ser una tercera persona, no va a ser el socio único. O van a haber varios socios y el representante legal va a ser uno de esos socios. En ese caso, aunque la ley permite esta total apertura, sí vale la pena restringir el objeto social y decir a qué se va a dedicar la compañía. ¿Por qué razón? Porque de alguna forma estamos limitando al representante legal. ¿Limitándolo a qué? A que realice toda actividad que sea enmarcada en cumplir el objeto social. De lo contrario, dejaríamos en total libertad al representante legal de hacer lo que quiera. De repente, ustedes quieren dedicarse a la actividad de construcción y el representante legal está desviando fondos para la actividad bananera que no tiene nada que ver con la actividad que ustedes quieren y no tendría ninguna responsabilidad porque él va a decir la compañía puede dedicarse a cualquier cosa. Entonces, no he cometido ninguna irregularidad. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, repito, mi recomendación es, si van a haber varios socios, si el representante legal va a ser un tercero, sí vale la pena restringir el objeto social, la actividad dispuesta en el estatuto social, a realmente la actividad a la cual se van a dedicar. Respecto de la constitución de la compañía. Como dijimos hace un momento, se puede constituir con una sola persona o con varias. Se debería constituir a través de un instrumento privado. No es necesario la escritura pública. Una típica pregunta que escuché el otro día, ¿y si lo hago por escritura pública no podría? No, sí lo puedo hacer por escritura pública, pero si la ley me está dando la facilidad de no gastar en un notario, yo prefiero acogerme a esa facilidad. Ahora, si quieren gastar e ir a un notario, pueden, no hay ningún problema.
como a veces pongo el ejemplo, si yo cojo esta pluma, ¿puedo vender esta pluma por escritura pública? Sí, por supuesto. Probablemente la escritura me cueste más que la pluma, pero puedo hacerlo. Pero en este caso no hay una prohibición, lo que hay es una posibilidad de hacerlo por instrumento privado. Solamente hay una excepción en el cual sí hay que hacerlo por escritura pública, que es cuando se vayan a aportar bienes inmuebles. Obviamente, como para la transferencia de inmuebles se requiere de esa formalidad de escritura pública e inscripción en el registro de propiedad, en ese caso, si en la constitución de la compañía o en un aumento de capital posterior se están aportando bienes inmuebles, en ese caso sí se necesitará de escritura pública. Obviamente se va a inscribir al mismo registro de sociedades, la compañía, y al registro de la propiedad para inscribir la transferencia de dominio y que opere de esa forma la tradición del bien. En este caso, también hay otras diferencias en cuanto a la Constitución. En cuanto a la constitución de las compañías más comunes de utilización, la limitada y la anónima, sabemos que desde el año 2014 se eliminó la posibilidad de aprobar por parte de la superintendencia estas sociedades. Ya esas sociedades no se aprueban, simplemente ustedes cogen la escritura y van directamente al registro mercantil. Hasta el 2014 había una aprobación ahí en la mitad de esa escritura, de ese contrato, siempre se discutió el tema, por parte de la superintendencia. En este caso no volvemos a una aprobación, pero la superintendencia, la ley le establece la obligación a estas compañías, perdón, a la superintendencia, al registro de sociedades, de verificar que estos contratos tengan los requisitos mínimos exigidos por la ley. Entonces, más que aprobación, no existe la palabra aprobación en la ley, es simplemente una constatación, una verificación de requisitos mínimos por parte del registro de sociedades para poderlo inscribir. En ese caso, la superintendencia no va a aprobar. Simplemente, si ve que cumple los requisitos, lo inscribe. Si no cumple los requisitos, no niega la aprobación, lo que niega es la inscripción. Igual que al día de hoy, el registro mercantil podría negar la inscripción de una compañía anónima, una compañía limitada, si no cumple con los requisitos. Por ejemplo, si ustedes van con un contrato privado a inscribir una compañía anónima en el registro mercantil va a decirles esto es por escritura pública y les va a devolver su documento y no se los va a inscribir. En este caso, la superintendencia opera de la misma forma, simplemente verifica que se hayan cumplido los requisitos de ley e inscribe. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Parecería que es lo mismo que el registro mercantil. No sé una diferencia, porque en el caso de la inscripción en el registro mercantil, la superintendencia, con esa reforma del 2014, se le atribuyó una facultad bastante peligrosa, la llamo yo, pero que la tiene el día de hoy y la ha ejercido, que es de poder dejar las inscripciones sin efecto. Las inscripciones en el registro mercantil. ¿Por qué? Porque ellos dicen, yo no aprobé y si encuentro algo malo, puedo ordenar que se cancele la inscripción en el registro mercantil. Pero en este caso, como ellos mismos son los que inscriben, no pueden ordenar esa cancelación. Tendrían que irse, obviamente, a un proceso judicial para poder dejar sin efecto esa inscripción. Entonces, esa es una gran diferencia. En estas sociedades, y una gran ventaja, la superintendencia no tiene facultades para dejar sin efectos los actos como sí los tiene en el resto de sociedades. El contenido del documento privado se repite en muchas cosas igual que en las compañías comunes, ¿no? Obviamente deberán tener una denominación. No dice nada más la ley. Todavía no está el reglamento. He hablado el día de ayer con el intendente encargado del tema. Me dice, todavía no tenemos el reglamento. Pero obviamente la presunción es que va a haber que ponerle un nombre y ese nombre tendrá que ser aprobado por la superintendencia. Probablemente de la misma forma en que se aprueban los nombres para el resto de sociedades. Obviamente, aparte del tipo de denominación que ustedes quieran utilizar, habrá que aumentarle las palabras sociedad por acciones
simplificadas. Repito, sociedad por acciones simplificadas. No sociedad anónima simplificada, sociedad por acciones simplificadas. O las respectivas siglas que es SAS, o como todo el mundo las denomina, recordando al Chavo del Ocho, SAS. Y SAS constituimos la compañía, muy ágilmente. Otro tema dentro del estatuto que vale la pena mencionar es el tema del plazo. El plazo en el resto de compañías debe estar especificado. En esta compañía no necesariamente, si no se dice nada del plazo, la ley presume, establece la presunción de que la compañía tiene un plazo indefinido. Se establece esa posibilidad de tener un plazo indefinido. Ya mencionamos el tema del objeto social, puede ser sumamente amplio, puede ser múltiple, puede ser único, lo que ustedes quieran, con las recomendaciones que vale la pena señalar que hice hace un momento. También otro tema importante y también valioso, hasta también por ahorros. La fiscalización es opcional. Conocemos que en las compañías anónimas, la fiscalización hasta el día de hoy, he visto algunos proyectos que han circulado hace algunos años en los que se trataba de eliminar la obligatoriedad de los comisarios en las compañías anónimas, pero todavía siguen siendo obligatorios. Toda compañía anónima, así facture $1,000 al año, debe tener un comisario. En cambio, en esta compañía, la fiscalización es opcional. Depende de lo que quieran los socios. Si quieren ponerle comisario, pónganle comisario. Inclusive se menciona que pueden nombrar un consejo de vigilancia, como lo hay en la compañía limitada, que también es opcional en la limitada. En esta compañía también se da esa opción de tener un consejo de vigilancia que es opcional. Y como alguien preguntaba en una charla de días anteriores, obviamente hay otro tipo de fiscalización, no refiriendo a la fiscalización a la que se obligan los socios, lo que obliga la ley, sino una fiscalización en general. Obviamente las compañías que de acuerdo a la ley de compañías tengan obligación de tener auditoría externa, van a necesitarla. Entonces, obviamente, esta sociedad, si de acuerdo a los parámetros que establece la ley de compañías, se encuadra dentro del marco que debe tener auditoría externa, va a tener que tener auditoría externa. Pero no porque el estatuto lo diga, sino porque la ley establece esa obligación en ese caso. Otro tema adicional, vale la pena tomarlo en consideración, es que dentro de los requisitos, los comparecientes deben establecer su correo electrónico. En el contrato de constitución de compañías, los comparecientes deben señalar su correo electrónico. Obviamente tiene su finalidad este establecimiento del correo electrónico. ¿Cuál es la finalidad? Poderlo convocar más tarde a la Junta General, que se denomina en este caso Asamblea General. Entonces, desde el inicio ya se establece el correo electrónico. Hay ciertos actos, las reglas generales que no se aprueban, pero hay ciertos actos que sí requieren de aprobación y están mencionados, obviamente, en el último artículo que se refiere a estas sociedades por acciones simplificadas. Hay ciertos actos que necesitan de aprobación. Quizás valga resaltar lo siguiente. Hay dos actos en particular que no se aprueban y que sí se tienen que aprobar en el resto de sociedades, que es el cambio de denominación y el cambio de domicilio. ¿Cuál es la importancia de que no se aprueben? Que en este caso no habrá que hacer todo el proceso de cautela que se conoce que hay que hacer, de oposición a terceros, no se pierde ese tiempo en caso de que quieran cambiar de domicilio o de denominación. En el caso de estas compañías particulares. En el resto de las compañías sí se siguen aprobando esos dos actos. Pero en estas compañías sí hay actos que se aprueban que están al final de la ley, ustedes los podrán revisar. Obviamente la ley no es perfecta. Ya hay quienes atacan la ley, yo me incluyo también. Se menciona por ahí al Consejo Nacional de Valores, que no he visto que se haya creado de nuevo.
El Consejo Nacional de Valores dejó de existir por falta de facultades en el 2014, lo que existe en la Junta de Regulación, pero no sé si habrá sido que copiaron de alguna otra ley esos artículos y aparece ahí mencionado el Consejo Nacional de Valores. Entonces, tiene por ahí una que otra falla a mi criterio. Alguien dijo, ¿por qué no se aprovechó para reformar de una vez toda la ley de compañías? Sí, pero si no hubiéramos aprovechado para eso, quizás no salía nunca la ley, porque ustedes entenderán que a los asambleístas les gusta opinar de lo que no saben, y en especial lo que menos saben es de sociedades. Basta con ver que hay asambleístas que dicen que las sociedades persiguen un fin común de los particulares, cuando la finalidad, la causa del contrato, siempre se ha dicho, y es indiscutible por parte de la doctrina, que la finalidad, y por parte de la misma ley, la finalidad, la causa del contrato es el lucro. ¿Lucro para quién? Lucro para los socios, lucro para los inversionistas. Sé que suena feo, pero es la realidad. Cuando hablamos de sociedades, estamos hablando de capitales, estamos hablando de inversiones y el rédito de inversiones. Si alguien quiere, y es muy loable, ayudar al prójimo, ayudar a la sociedad, está en total libertad de constituir una fundación o cualquier otro tipo de asociación donde no haya ese fin del lucro. Pero si constituimos una compañía, la causa de esa constitución es obtener utilidades. Y lo mismo se repite en esta sociedad. Se establece en la ley que es la causa del contrato. Temas importantes también de subrayar en cuanto a las solemnidades. Ustedes conocen cuál es la forma de comprobar la existencia de las compañías o de comprobar que las compañías han realizado un acto societario. Normalmente, la forma de comprobarlo es con las escrituras públicas de constitución, de aumento de capital, de reforma de estatutos. Pero en este caso, la prueba de la existencia de la compañía va a ser el certificado que da el registro de sociedades de la superintendencia. Ya no serían escrituras porque es instrumento privado. Respecto al capital también trae nuevas, novedosas cuestiones. La primera novedad, no hay capital mínimo. Creo que todos conocemos capital mínimo para una compañía anónima, en general, $800. Capital mínimo para una compañía limitada, $400. Para esta no hay mínimo. Pueden ponerle como capital $1. La ley no establece un mínimo de capital. Y no es que se va a poder poner por resolución. No, la ley establece que no habrá mínimo de capital para esta compañía. Y aquí en este caso, no estoy tan de acuerdo, pero sí está la ley, no voy a discutir el tema. Se trae una reforma a esa definición de compañía. Siempre más que la definición a ese concepto de compañía, donde se dice que no hay sociedad en la cual no hay aporte. El Código Civil dice, no hay sociedad sin aporte. No se puede constituir una compañía sin aporte. Sin embargo, en este caso, la ley trae la posibilidad de que la compañía se constituya sin que los socios hayan aportado nada al momento de la constitución. No establece ni un porcentaje mínimo que deba aportarse al momento de la constitución. Simplemente se dice, no hay capital mínimo, es decir, puede ser $1, y ese dólar, en caso de que lo digamos de esa manera, puede ser aportado dentro de 2 años. Es decir, no tengo que aportarlo en el momento de la constitución, sino dentro de 2 años, dependiendo de lo que obviamente resuelvan los socios. Si los socios resuelven que se aporta de entrada, obviamente pacta sunt servanda, autonomía de la voluntad de las partes, pero en regla general, si es que no se dice nada, tendrán hasta 24 meses para aportar el capital. Lo cual creo yo que es un error de la ley, pero así está, así se debe acatar. Solamente para hacer una comparación, recuerden que en la compañía anónima, por lo menos el 25% de la suscripción, en la limitada, el 50% de la suscripción debe pagarse al momento de la constitución de la compañía. En este caso se puede pagar hasta en 24 meses.
La ley dice que se puede hacer en cualquier momento, pero máximo en 24 meses. En el caso de los aportes de inmuebles, también mencionar que si se aportan inmuebles, repetir que deberá hacerse mediante escritura pública. En ese caso, sí se necesita de escritura pública. Y otro dato adicional para los estudiantes de Derecho, para los abogados. En este caso se cambia el principio de que no hay sociedad sin aporte también. ¿Qué dice la ley de compañías para las sociedades anónimas, las limitadas? Para todas las sociedades, excepto para esto. Cuando una sociedad se va a constituir y se hacen aportes de inmuebles, primero se inscriben en el registro de propiedad los aportes y después pasamos a la inscripción en el registro mercantil para que nazca la sociedad, por el principio de que no hay sociedad sin aporte. En este caso se hizo inversamente. Se dijo, primero vayan a la superintendencia a inscribir la sociedad en el registro de sociedades y después, realmente después, recién pueden ir a inscribir en el registro de propiedad. Yo les mencionaba hace un momento, y este es un tema que habría que analizarlo con mucho detenimiento, que hay ciertos errores en la ley. Hay uno que me preocupa en particular, que es el aporte de inmuebles. Dice en un artículo, los artículos están innumerados, no sé cuántos habrán visto la ley, los que habrán revisado. Los artículos de esta sociedad están innumerados. Yo lo que he hecho es ponerle en los puntos suspensivos un número para de alguna forma ubicarme, y en el que correspondería al número 19, que dice naturaleza de los aportes efectuados a título de sociedad, dice que los aportes efectuados a estas sociedades causarán los impuestos determinados en la legislación tributaria, refiriéndose a la constitución de la compañía. Por ejemplo, si vamos a aportar un inmueble, en ese caso conocemos que se pagan los impuestos de alcabalas. Pero más adelante, cuando se refiere a los actos societarios posteriores, es decir, a las reformas de estatutos, dentro de las cuales están los aumentos de capital, en cambio, en ese artículo, en el que sería el 52, que dice reformas estatutarias y reorganización de la sociedad, actos societarios, en ese artículo se dice que el aporte a título de sociedad no causará ningún impuesto, contribución, tasa, ni carga tributaria alguna, bien sea fiscal, provincial, municipal o especial. Es decir, parecería, según la ley, que al momento de constitución sí tendríamos que pagar ciertos impuestos en caso de aporte de bienes, inmuebles, y en el caso de los aumentos de capital, no. Habría que analizar, nadie todavía no ha encontrado por qué esa diferencia, pero en todo caso, esta es otra ventaja más. En caso de que se aporten bienes a este tipo de sociedad en los aumentos de capital, de acuerdo a esta ley, que es orgánica también, no deberían pagar ningún tipo de impuesto. Otro tema muy ventajoso, las diferencias en cuanto a las acciones. Y quizás este sea uno de los temas más interesantes. Hemos mencionado algunas ventajas de que puedo tener un solo socio, de que no tengo tanto gasto, que puedo hacerlo por instrumento privado, simplemente inscribirlo en el registro de sociedades. Pero otra de las ventajas es respecto a la flexibilidad que dan en cuanto a las acciones. Sabemos que en las compañías limitadas hay participaciones, que todas son iguales y que todas dan exactamente los mismos derechos a los socios. Que en las anónimas hay acciones ordinarias, que son las comunes, y las preferidas, que traen ventajas, sobre todo de carácter económico. Pero de ahí hay mucha discusión en cuanto a qué derechos tienen las acciones ordinarias, si se los puedo restringir o no. Y lo único que tenemos en nuestra, no sería legislación porque no está en la ley, es una doctrina que dice que se puede normar de alguna forma el voto de estas acciones en las compañías anónimas cuando sea para elección de organismos de administración o de fiscalización. Es decir, puedo establecer varias series de acciones y dice las acciones de la serie A nombrarán 2 directores, la serie B 2 directores, las acciones de la serie A nombrarán al presidente y las acciones de la serie B al gerente general.
puede establecerse eso. Eso es lo que dice la doctrina. Pero en este caso particular de la sociedad por acciones simplificadas, en cambio, se establece mucha flexibilidad. Ustedes pueden establecer igualmente las series de acciones que van a ser ordinarias, y esas acciones pueden restringirle el derecho a voto como ustedes quieran, como se les ocurra. Decir, estas acciones no votarán en caso de aumentos de capital. Estas acciones votarán en caso de una reforma al objeto social. Tales acciones votarán para tal otro caso. Es decir, no solamente se enmarca en la situación de nombrar administradores u organismos de fiscalización, sino que ustedes pueden establecer cualquier tipo de restricción o limitación al derecho a voto para los accionistas ordinarios. Otro tema también sobre esas acciones, el derecho de preferencia que se tiene para suscribir acciones o participaciones en la anónima y en la limitada. En este caso es relativo. Puedo eliminar por vía estatutaria, obviamente con la unanimidad de los socios, puedo eliminar que exista el derecho de preferencia. Va a existir, si no digo nada, va a existir de forma idéntica que en la anónima, pero podría, por vía estatutaria, eliminar ese derecho de preferencia. Otro tema respecto de las acciones y de la restricción del derecho a voto. Ya se deja claro esta posibilidad del derecho singular y el derecho múltiple a voto. Es decir, puedo establecer que una acción tenga un voto por acción, que es la regla general, una acción, un voto. En este caso vale la pena también resaltar diferencia con la anónima. La anónima es en proporción al valor pagado de cada acción. En esta no, en esta un voto por cada acción. Es decir, si en una compañía anónima yo tengo 10 acciones pagadas en un 50%, solamente tengo proporcionalmente el voto, es decir, puedo tener la mitad de los votos, es decir, solamente 5. Pero en esta compañía el voto es 1 a 1. No importa si lo he pagado en la totalidad o no. Más aún, vimos hace un momento que podía no haber pagado nada desde el inicio. Igual voy a tener un voto por acción. Esa es la regla general. Pero podría por vía estatutaria, lo cual es una ventaja, establecer el voto múltiple. Que una acción para ciertos casos tenga 3 votos o 5 votos por acción. Esto, en cierta forma, podría hacerse para proteger los derechos de los minoritarios, por ejemplo, en temas de aumentos de capital. Viene el gran accionista con mucho dinero y dice, voy a aumentar el capital. Y resuelve aumentar el capital por mayoría. Y, obviamente, el resto quizás diga, bueno, perdimos, pero tenemos el derecho a preferencia, pero no tenemos la plata para suscribir el aumento de capital. ¿Cómo se resuelve esto? De alguna forma podría establecerse que para esos casos de aumento de capital, el voto de estas minorías tengan un voto superior, de forma que puedan resolver a favor o en contra de un aumento de capital. Obviamente nunca va a haber solución perfecta. De repente esto se transforma en la dictadura de la minoría. Puede suceder. No es lo óptimo, pero para eso precisamente estamos los abogados, para redactar el estatuto social perfecto, cuasi perfecto, no hay nada perfecto. Los trajes a la medida no son perfectos, son los más cercanos a lo perfecto. Pero podemos hacerle arreglos de acuerdo a las necesidades de las partes. El otro tema ventajosísimo es el tema de la restricción de acciones. Se pueden establecer, restricción a las transferencias de acciones. Se pueden establecer restricción a las transferencias de acciones, lo cual en la compañía anónima sigue en discusión. Había la discusión en las anónimas de si era válido o no que se establezca la posibilidad de autorización para enajenar acciones o no. Un gran número de personas decían que no, otros decían que sí, decían que el derecho a la libre negociabilidad de las acciones no admite limitación alguna, pero
se hizo una reforma hace un par de años, pero incompleta. Se dice que sí se puede establecer algún tipo de restricción, pero que no es oponible frente a terceros, lo cual nos deja exactamente en el punto de partida. En este caso, en las sociedades por acciones simplificadas, sí cabe establecer cualquier tipo de restricción para la transferencia de acciones, que se consiga el consentimiento unánime, que primero tengan que ofrecérselas a los socios. De repente, no solamente que esta restricción esté en el estatuto, sino que puede ser posterior. Puede ser que simplemente un par de socios se hayan puesto de acuerdo. En caso de que tú te vayas de la compañía, primero me ofreces las acciones a mí y me las tienes que vender a mí y viceversa. Esos pactos son totalmente válidos y oponibles frente a terceros. Eso sí, siempre y cuando, y hay que subrayar este tema, cumplan con dos requisitos. El primero, que esas restricciones, esos contratos que limitan la libre negociabilidad de las acciones, estén o en el estatuto de la compañía o hayan sido depositados. Es decir, si se firmó posteriormente entre una o más partes de los socios o con terceros, esos pactos deben estar, dice la ley, depositados, es decir, puestos en conocimiento de la compañía, para que la compañía no proceda a inscribir las transferencias de acciones en caso de que no se haya cumplido con esos requisitos. Ese es el primer requisito, que esté en conocimiento de la compañía. Y el segundo requisito, aparte de estar en conocimiento de la compañía de esos contratos, debe estar la limitación, la restricción establecida en el mismo título de acción. Dice al dorso, debe decir, estas acciones tienen tal limitación. Por ejemplo, deben ser primero ofrecidas a el señor Carlos Guamán. Primero debo ofrecérselas a él antes de ofrecérselas a otra persona. Debe esa limitación estar contenida dentro del título. Entonces, repito, dos requisitos. La limitación para ceder acciones o cualquier tipo de limitación debe estar prevista en el contrato social o en algún documento privado, pero que esté en conocimiento de la compañía y adicionalmente constar en el título de acción. Vale resaltar que esa restricción tendrá un plazo máximo de 10 años. Después de los 10 años se elimina la restricción. Eso sí, se la puede prorrogar siempre y cuando se tenga unanimidad de los socios. Otro tema interesante es que cabe la exclusión de socio, algo que normalmente lo veíamos en las compañías de responsabilidad limitada. Cabe la separación de un socio por las causales previstas en el artículo 82. Básicamente, si ustedes leen las causales del 82, se resumen en incumplimiento de las obligaciones de los socios. Se puede remover, sacarlo al socio de la sociedad. En este caso, en las compañías, yéndonos a las anónimas, solamente cabe un caso, ese que se agregó hace algunos años, en caso de que sea una compañía accionista de otra y esa compañía accionista sea una compañía extranjera y no entregue esa información. Pero en general no hay otra razón para excluir a socios en la compañía anónima. En estas sí hay esa posibilidad. Se repiten las del artículo 82, que se trata en caso de quiebra del socio, en caso de que hayan incumplido sus obligaciones sociales, etcétera, todo lo que está en el artículo 82. Y adicionalmente se agregan dos causales más. La primera es el cambio de control de accionista. Explico. Una compañía puede ser accionista de otra. La compañía, vamos a poner un ejemplo sencillo, la compañía corporación La Favorita es dueña de un porcentaje de acciones de la Cemento Nacional. Entonces, puede ser que el estatuto de la Cemento Nacional establezca, obviamente si fuera sociedad por acciones simplificadas, establezca que en caso de cambio de control de su accionista, tiene que ser notificado a la compañía. En caso de que no se notifique ese cambio de control, puede ser excluida la sociedad. Es decir,
se vería obligada, en el caso del ejemplo, Corporación La Favorita, a dejar de ser accionista de la Cemento Nacional por no haber notificado ese cambio de control en esta sociedad. Obviamente, en ese caso, se necesitará, para poder excluir un socio, mayoría absoluta de votos, pero no se cuenta en esos votos el voto del accionista excluido. Y el otro caso de exclusión de socio que agrega la ley para estas sociedades por acciones simplificadas, subrayo, es el caso del accionista ausente que requerido judicialmente no se presente. Es decir, cuando yo mando a llamar al accionista y no aparece en la sociedad, obviamente de alguna forma se lo está llamando a este socio, atrayendo a este socio a que deba cumplir sus obligaciones sociales, como por ejemplo el derecho a voto. Muchas veces decimos, el voto es un derecho, sí, pero también conlleva una obligación. De repente necesitamos que ese socio venga acá a rendir cuentas, a tomar decisiones, etc. Entonces, si se lo requiere y no comparece a la sociedad, podría ser sujeto a separación de la sociedad. Eso respecto a la exclusión. En cuanto a la organización, es muy abierta. Todos están familiarizados con el concepto de la Junta General. En este caso se le cambia el nombre. Nos gusta cambiarles los nombres a las cosas cuando es lo mismo. Se llama Asamblea General. Simplemente mencionar que obviamente en caso de que haya un accionista único, la Asamblea General será una Asamblea General de accionista único. Las reuniones se dan básicamente en términos generales como en cualquier otra compañía, con una convocatoria previa. Subrayar ciertas diferencias, quizás se las voy a mencionar, aunque quizás no sea lo más importante de esta charla, como por ejemplo que deben mediar 5 días entre la convocatoria y la celebración de la Junta, pero en este caso se establece que esos 5 días deben ser hábiles. Recordemos que en el caso de las convocatorias Junta General de las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, la regla general es que la convocatoria deben mediar 5 días, pero se cuentan todos los días para esos 5 días. En este caso hay una diferencia porque son 5 días hábiles. Otra diferencia adicional. La convocatoria puede señalar que la reunión se va a celebrar en cualquier lugar, no necesariamente en el domicilio de la compañía. Esto creo yo que no sé si será bueno o malo, porque obviamente si es que se constituye una compañía con domicilio en Guayaquil, yo sabré que tengo que ir a la Junta General cuando se celebre en la ciudad de Guayaquil. Pero si la compañía tiene domicilio en Guayaquil y resulta que se puede reunir en cualquier lado, y mañana se quiere reunir en Sucumbíos, de acuerdo a la ley, puede hacerlo, puede convocarse para reunirse en Sucumbíos. Y tendré que ver cómo llego a Sucumbíos, o tendré que ver los medios electrónicos o digitales, mejor dicho, para comparecer a esa junta, si es que hay la posibilidad. Entonces, quizás sea bueno o malo, habría que ver desde el punto de vista. Lo que podría suceder aquí también es que se podría reunir no solamente como se dice en las otras, que debe ser dentro del territorio, en el caso de las juntas universales, sino que en este caso cualquier asamblea de socios de una sociedad por acciones simplificadas puede reunirse en cualquier lugar fuera del domicilio y no se establece esta territorialidad. Podría ser que se reúnan en Buenos Aires y sería totalmente válida esa reunión. Respecto de los quórums, básicamente muy parecidos. El quórum de instalación mínimo, obviamente la ley da libertad para que de alguna forma se refuercen esos quórumes. El quórum mínimo es del 50% de los votos de la compañía, perdón, de las acciones con derecho a voto. Aquí sí hay que ver una gran diferencia, no hay que siempre, decía uno de mis extraordinarios maestros, en mi caso, el mejor maestro que he tenido, que es mi papá, hay que saber leer
No solo leer, sino saber leer. Entonces se dice en este caso que es el 50% del capital social con derecho a voto. Es decir, en este caso no se cuenta para el quórum de instalación en primera convocatoria en esta sociedad, no se cuentan en caso de que hayan accionistas con acciones preferidas que no tienen derecho a voto. En este caso no se contarían para el quórum, lo que sí sucede en las compañías de responsabilidad limitada. En esas compañías sí se cuenta el derecho, como quórum de instalación, el derecho de los socios, aunque no tengan derecho a voto. Y en segunda convocatoria se reunirán con los asistentes. La forma, el quórum de decisión será la mayoría absoluta, es decir, más de la mitad de los votos presentes en la sesión. Y obviamente eso se puede también, autonomía de la voluntad de las partes, se puede reforzar. Me voy a saltar ciertos temas de tiempo, que no considero tan importantes. Hay un tema como, por ejemplo, el de la representación legal. Vale la pena decir que algo que siempre se pidió que se reforme en la ley de compañías cuando se permitía tener un accionista único, antes de la reforma del 2006, era que cuando hay un accionista único, realizar una junta general donde comparecen los socios y el uno delibera y el otro responde y dan opiniones. En el caso de que hay un accionista único, no hay esa deliberación. No es que, como pongo a veces, como Cantinflas, se pone a pensar él mismo y él mismo se contesta, él delibera, él se propone y él se contrapropone. No, en ese caso, simplemente, y es lo que opera en esta ley, simplemente cuando hay un socio único, el socio único directamente establece su resolución. Es decir, se establece en el libro de actas, se establecerá que el socio único tomó las siguientes decisiones. Ya no hay que hacer ese, digo yo, show de las actas de Junta General en que se dice, toma la palabra el presidente, le da la palabra al socio, el socio se propuso y el mismo socio votó. En este caso, si en caso de que sea accionista único, simplemente en el libro se establecerán las resoluciones. Otro tema importantísimo es que se deja clara la diferencia de nulidad del acto y nulidad del acta en caso de las juntas generales. Todos conocemos lo que es un acta. Un acta no es otra cosa que un documento probatorio. En este momento estamos reunidos por videoconferencia. ¿Necesitamos un acta para que nos hayamos reunido? No. Podemos dejar constancia en un acta, sí. Pero es precisamente eso, una constancia, una prueba de que estuvimos reunidos por videoconferencia. Entonces, en este caso se deja claro que en caso de que falten las firmas, en el caso de las juntas, de las asambleas comunes del presidente y el secretario, el documento probatorio es nulo, pero se puede probar de otra forma. Y lo mismo, en caso de asamblea universal, que viene a ser el equivalente a la junta universal, la falta de firma de uno de los socios en esa acta se deja claro que es causal de nulidad del acta, pero no del acto. Es decir, podemos probar de otra forma que se reunió la Junta General. Lo cual, obviamente, siempre se discute. Para mí es clarísimo que en el caso de las compañías anónimas y limitadas opera de igual forma, pero hay quienes contradicen ese criterio. Pero en este caso no habría lugar a esa discusión. Otro tema no solamente relacionado con las transferencias de acciones, sino que cualquier acuerdo de socios sobre votaciones, sobre aumentos de capital, puede ser establecido en contratos particulares, pero repito, deben ser estos depositados, puestos en conocimiento de la sociedad. Respecto de la representación legal, es muy parecida a la representación en las sociedades comunes. Mencionar simplemente como temas relevantes que se deja clarísimo que se lo puede remover en cualquier momento sin necesidad de causales.
y que la renuncia, en este caso hay que tomar muy en cuenta esto, la renuncia del representante legal surte efectos desde el momento en que se inscribe en el registro de sociedades. Conocemos que las renuncias de los representantes legales en las compañías anónimas y en las compañías limitadas surten efectos legales desde que son conocidas por el organismo que los nombró. Es decir, si la Junta General los nombró, desde ese momento surten efectos. No desde que se inscribe en el registro mercantil, como lo es, si no me equivoco, en la legislación española. En este caso sí se cambia ese concepto. Y no basta con que conozca la renuncia del organismo que lo nombró, sino que es necesaria la inscripción de esa renuncia en el registro de sociedades. Y otra novedad es que en caso de acefalía, ya me están timbrando por el tiempo. En caso de acefalía de administrador, es decir, nos quedamos sin administrador, se puede solicitar a la superintendencia que nombre un administrador temporal, que básicamente lo que va a hacer es convocar a Junta General para que la compañía se pueda reunir. Se deja clarísimo la prohibición de autocontratación, las excepciones a la prohibición de autocontratación que existe en la ley de compañías. La ley de compañías dice que el representante legal no puede contratar con la compañía que administra. Y hay una doctrina de la superintendencia que dice en qué casos sí puede. Aquí se deja en la ley establecido clarísimo los casos en los cuales sí puede. Y sobre todo mencionar que sí podrá siempre y cuando haya sido aprobado por la Junta General, lo cual ya deja sin lugar a ninguna duda la posibilidad de que los representantes legales, si es conocido aprobado por la Asamblea, puedan contratar con la compañía. Quizás me voy a saltar los temas de las reformas de estatutos. Obviamente las reformas de estatutos tendrán que hacerse mediante instrumento privado e inscribirse en el registro de sociedades. Y la excepción sería el caso de aumentos de capital, en el cual se aporten bienes inmuebles. En ese caso sí necesitaría escritura pública y además del registro de sociedades, inscribirlo en el registro de la propiedad. Uno de los temas que les interesa mucho a la doctora Teresa Núquez, profesora de la universidad, y que ha sido objeto de varios concursos arbitrales, de arbitraje, es el tema de la validez de la cláusula arbitral para resolución de conflictos en el estatuto social. En este caso se deja clarísimo que sí es válida, que es obligatoria para los socios, si es que se establece en contrato de sociedad la posibilidad de arbitraje por cualquier diferencia que tengan los socios, es válida esa condición. Siempre y cuando esté en el contrato social y se agrega, igual que cualquier otro pacto de socios, que debe estar esa cláusula incorporada dentro de los títulos de acciones. El título de acción debe establecer, en caso de que se haya convenido la jurisdicción de arbitraje, en ese caso el título de acción deberá contener esa cláusula arbitral y será perfectamente exigible para todos quienes detenten las acciones. Otro tema interesante es que se establece una excepción a las causales de disolución de las compañías. Se dice en este caso que cuando recién se constituyen durante 5 años pueden tener pérdidas sin ser causal de disolución estas compañías. Creo yo, perdón, los dos temas finales. Se establece también la posibilidad de señalar en estos casos, perdón, me corrijo, no es la posibilidad, es la obligatoriedad de en caso de que se vaya a reformar la condición de arbitraje, es decir, a eliminar la condición del arbitraje que se pactó inicialmente entre los socios, se requiere de la unanimidad de los socios. Dijimos hace un momento cómo se toman en general las decisiones por mayoría de votos, pero en este caso, para reformar la cláusula arbitral, se necesitaría unanimidad de los socios. Al igual que para reformar
restricciones a la transferencia de acciones o algún cambio a los pactos de socios que estén contenidos en los estatutos, en esos casos se necesita unanimidad de los socios. También se establece algo que creo yo que va a generar mucha discusión, muchas demandas, de repente es algo problemático. Es el tema del voto abusivo. Se establece que puede haber la posibilidad de establecerse un voto abusivo en caso de que con ese voto se haya logrado dañar la compañía, perjudicar a un socio o de alguna forma obtener ventajas injustificadas para un socio. Yo creo que está bien establecer el voto abusivo en caso de que se haya dañado la compañía, pero no en caso de que se haya dañado un socio, porque puede ser que un socio tenga un perjuicio, pero sea un beneficio para la compañía. Ya no le vamos a comprar la materia prima a ese socio, sino a un tercero que nos vende más barato. Es un beneficio para la compañía, consecuentemente un beneficio para todos los socios, por lo cual creo yo que no debería caber ese voto abusivo, pero está ahí previsto en esta legislación. Y finalmente mencionar respecto de esta sociedad por acciones simplificadas, ratificar, subrayar. Yo siempre digo cuando estoy en clases, ahora que están de moda, no soy partidario de los tatuajes, pero ahora que están de moda los tatuajes, que los abogados deberían tatuarse en el brazo pacta sunt servanda. Que sepamos que los contratos hay que cumplirlos, que no nos gusta muchas veces, que las cláusulas no es lo que quisiéramos, sí, pero las pactamos. Fue lo que convenimos. Muchos problemas se dan en muchos ámbitos precisamente por el incumplimiento de los contratos. El problema que tenemos en el Ecuador, en los países latinoamericanos, es que no nos gusta cumplir los contratos, no nos gusta. Entonces vivimos buscando la forma de incumplir estos contratos. En este caso nos están dando total apertura o casi total apertura para pactar lo que queramos. Debemos cumplir esos contratos. Precisamente es por el incumplimiento de los contratos que muchas veces tiene que entrar el legislador a dar normativas. Pero si se cumple el contrato, no va a ocurrir este tema. Este tema debe dejarse claro a los jueces en especial para que hagan cumplir las obligaciones pactadas en los contratos. Sería muy oportuno que la superintendencia en algún momento, o las universidades, den clases de este tema a los jueces para que sepan que esto se norma por la autonomía de la voluntad de las partes en general y debe acatarse las disposiciones de ese contrato. La ley trae mucha apertura y simplemente legisla en caso de que no se haya pactado nada en ese sentido. Hasta ahí la exposición. Siempre se quedan temas fuera por temas de tiempo. Ya están hace 15 minutos que me quieren cortar, entonces doy paso a las preguntas. Perdón. Bueno, ahora abrimos y damos paso al foro, a las preguntas que han hecho los participantes a través del foro de preguntas. Y en vista de que el doctor va a hacerlo durante 20 minutos, pues podemos dar paso a algunas de las que han hecho la audiencia en general. La primera pregunta que tenemos viene de Patricia. Para que tome la palabra, por favor, y se le exponga al doctor Cabezas Cler, usted de forma oral. Por favor, gracias. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Algo que me llamó mucho la atención es el tema de la representación legal, que establece que la representación legal de las sociedades por acciones simplificadas está a cargo de una persona natural o jurídica. Es la primera vez que yo escucho la representación legal de una compañía por parte de una persona jurídica. ¿Cómo funcionaría esto y hasta qué punto está involucrada la otra compañía en este tipo de situación?
Ya, a ver, realmente no es un tema tan novedoso. En la ley de compañías ya se establecía la posibilidad de que las compañías estén representadas por personas naturales o jurídicas. Lo que se exige para las compañías que van a ser representantes legales de otras es que dentro de su objeto social tengan esa posibilidad. Recordemos que la camisa de fuerza de los representantes legales es que pueden hacer todo siempre y cuando sea para cumplir el objeto social. Entonces, si en su objeto social no está el de representar a otras compañías, no podrán hacerlo. Pero si tienen esa facultad, pueden representar a otras compañías. Claro está que obviamente la sociedad es un ente ficticio, ¿no?, que se hace representar por sus personeros. Entonces, lo más probable es que si la compañía A es representante legal de la compañía B, efectivamente, el representante legal de la compañía B será la compañía A, pero las acciones las efectuará por lo general el representante legal de la compañía A, que es el que indirectamente actúa. No sé si me expliqué. Esto fue la respuesta del doctor para la pregunta de Patricia. Procedemos a hacer la siguiente pregunta, segunda pregunta, por parte de la usuaria Ivonne Adum. Para que tome la palabra, por favor, Ivonne, y se la exponga al doctor Cabezas Cler. Sí, aló, Luis, ¿cómo estás? Gracias. Mi pregunta va dirigida a, siendo que es una compañía, digamos, como usted mencionó inicialmente, de mucho interés, sobre todo para los emprendedores y para aquellas personas pues, que son consideradas así por la ley. Si tenemos un cliente ya que quiere acceder a este tipo de sociedades, número uno, estamos en el tema de la crisis, de la emergencia sanitaria y no podemos acceder al personal de la super, porque electrónicamente no se puede todavía constituir, ¿verdad? Esa es la primera pregunta. Y segundo, si va a ser absolutamente necesaria la presencia del reglamento, o sea, que ya esté emitido el reglamento, o podemos hacerlas luego según las directrices legales de la propia ley. Gracias. A ver, efectivamente estamos en esta emergencia, en esta crisis. El primer problema que vamos a tener, más que en la firma, es que más que un reglamento, yo no le veo problema al reglamento, es el sistema de la superintendencia. Lo que yo he hablado con el organismo de control, con los funcionarios encargados de estos temas que todavía no tienen el sistema. Se va a poder hacer inclusive en línea, es decir, ustedes pueden firmar el contrato, enviarlo escaneado y la superintendencia les va a devolver de alguna forma electrónica, me imagino que con algún código de barras o algún medio electrónico nuevo, les va a devolver inscrito en el registro de sociedades. Algo parecido a lo que pasa con las constituciones en línea en el caso de los notarios, que también está previsto. Pero ese sistema todavía no está habilitado. Lo que se podría ir avanzando es obviamente, si es que alguien quiere constituir una de estas compañías, es con el contrato, que eso sí se puede tener, y estar listo para el momento en que se abra la plataforma por parte de la superintendencia y poderlo enviar a inscribir, ¿no? Pero no es que necesitamos de un reglamento, sino de la parte ya de la practicidad del tema, ¿no? Entonces, si queremos hacerlo en línea, necesitamos que la plataforma esté, y hasta ayer que hablé con la superintendencia me dijeron que todavía no la tenían. Un tema adicional también que creo que sí lo mencioné, es que no hay que olvidarse que no solamente el contrato, sino habrá que pedir el nombre, la denominación a la compañía que la apruebe para poderle poner ese nombre a la sociedad y que no se confunda con ningún otro. No sé si le respondí o necesita alguna respuesta adicional.
Tenemos otra pregunta, una tercera pregunta. Esperamos le haya respondido Ivonne la pregunta del doctor Cabezas Clare. De lo contrario, cualquier cosa pueden escribirme por interno y manifestar cualquier duda o que tengan. La otra pregunta que me parece que tiene relación con la que realizó ya la usuaria pasada viene de Gisela León. Por favor, para que formulen su pregunta. Sí, la escucho. Este ya se hizo cuando estaba el coronavirus y está con mascarilla. Gisela, la escucho. Yo, sí, ya creo que Sí. ¿Me escucha, doctor? Ahí sí la escucho. Ya, lo que pasa es que estaba teniendo inconvenientes con mi audio. Doctor, teniendo en consideración las excepciones que se plantean para las compañías de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas, de que una persona jurídica pueda ser socio de la compañía, en este tipo de sociedades también se puede, una persona jurídica también podría ser socio de estas sociedades. Sí, claro, sí. El- Doctor, ¿usted va a seguir contestando la pregunta o Sí, ha terminado sí. la pregunta? No, sí, a ver, sí pueden ser, la ley no establece si pueden ser personas naturales o jurídicas en quienes pueden ser socios. Dicen simplemente que se deberá establecer quiénes van a ser los socios, el nombre de los socios, la nacionalidad y domicilio, y son características que tienen todas las personas naturales y jurídicas. Y hay que, esto de aquí, verlo en el sentido de que la ley dice que en todo lo no previsto para este tipo de sociedades se aplican las reglas de la compañía anónima. Entonces, en ese sentido, se aplicaría la regla de que sí pueden ser accionistas, personas naturales y jurídicas, igual que lo son en la compañía anónima, igual que lo son en la compañía limitada, socios de estas sociedades. En las únicas sociedades en las cuales no se permite personas jurídicas es la colectiva, que tienen que ser todas personas naturales, y en la encomandita simple, en la cual, de acuerdo a la ley, los socios comanditados deben ser personas naturales, pero de ahí sí podrían ser personas naturales o jurídicas para este tipo de sociedades. Procedemos a hacer la próxima pregunta por parte del usuario Alex Rosado. Por favor, Alex, para que le formule la pregunta al doctor Cabezas Clare. Sí, buenas tardes. Disculpe, mi pregunta va respecto al tema de la reserva legal, ya que no encuentro este tema previsto en este capítulo de la SAS. Entiendo que para la existencia de esta cuenta depende de la autonomía de la voluntad de las partes, o podría ser también que se rija bajo los mismos parámetros de las sociedades anónimas. ¿Me podría aclarar respecto a este tema? Sí, le leo la disposición. Si es que, como les decía yo le he puesto números a estos artículos porque todos son enumerados. Y al final de lo que se refiere a esta empresa, dice remisión. En lo no previsto en la presente ley, la sociedad por acciones simplificadas se regirá por las disposiciones contenidas en los estatutos sociales, obviamente siempre a lo que diga el estatuto, por las normas legales que rigen a la sociedad anónima y en su defecto, cuando no resulten contradictorias por las disposiciones que rigen a las sociedades mercantiles previstas en la ley. Es decir, debemos atenernos a lo que diga el estatuto. En las compañías anónimas se establece
que se debe establecer una reserva legal en el artículo 297, salvo que el estatuto diga otra cosa. Entonces deberíamos aplicar la misma disposición, es decir, el estatuto de la SAS podría eliminar esa posibilidad de tener el fondo de reserva legal. Pero si no lo elimino, se entendería que lo debemos tener. Ya depende de lo que quieran las partes. Tenemos otra pregunta por parte de la usuaria Andreina González. Por favor, Andreina, para que tome la palabra y se la formule al doctor Cabezas Quero. Sí, buenas tardes. Quería consultar, el tratamiento que se les da más que todo el procedimiento de cancelación, ¿en la SAS es igual a al que se hace en las otras sociedades? Sí, a ver, podría decirse que es más ágil porque no tiene que hacer escritura, no tiene que hacer inscripción en el registro mercantil. Inclusive la ley establece que se aplica a todas las disposiciones, inclusive el procedimiento abreviado que se creó hace unos años, podría aplicarse para este tipo de compañías. La ventaja es que ustedes van, en ese caso, ese acto societario sí debe aprobarse. Se le presenta el documento privado de la disolución de la compañía, lo aprueba la superintendencia, pero en el mismo acto que aprueba, ahí mismo ordena la inscripción en el registro de sociedades, entonces sería mucho más rápido y atendiendo la ley de simplificación de trámites que salió hace 2 años, si no me equivoco, se dice que la superintendencia no debe pedir a ninguna institución, no debe exigirle a los particulares certificados de las instituciones públicas de que están al día. Es decir, cuando ustedes presentan el trámite, la misma superintendencia tendrá que verificar para ordenar la cancelación que están al día en el SRI, que están al día en SENAE, que no tienen obligaciones con el ministerio, perdón, con el IES, o sea que están al día en todas si que quieren irse por el procedimiento abreviado, que están al día en todas las instituciones, eso debe hacerlo la superintendencia directamente, con lo cual se ahorraría mucho tiempo. Pero en conclusión, sí se aplican las mismas disposiciones para la disolución. El cambio sería las formalidades, que sería instrumento privado, aprobación e inscripción en el registro de sociedades. La misma usuaria tiene otra pregunta para formularle a usted. Para que se la haga en este momento, por favor, Andreina. Sí, la otra consulta que le iba a realizar es, dentro del mismo contrato privado, ¿se estipula quién sería el representante legal o también habría que hacer un documento aparte llamado nombramiento en este caso y se lo registra en el registro de sociedades? Puede hacerlo de las dos formas. Al día de hoy usted puede, en el caso de las compañías anónimas y de las compañías de responsabilidad limitada, puede en el mismo acto de constitución nombrar directamente a los representantes legales. Eso sí, hay que además de nombrarlo, hay que hacer un nombramiento, ¿no? Entonces lo mismo, igualito opera en este caso y claro, si lo va a hacer de esa forma en el mismo acto, tendría que enviar a la superintendencia tanto el contrato de constitución cuanto el nombramiento y probablemente los requisitos del nombramiento sean los mismos. No ha salido un reglamento sobre este tema, pero probablemente sean los mismos requisitos que para los nombramientos del resto de compañías, lo que deben contener estos nombramientos, y eso se inscribirá también en el registro de sociedades. Ahora, si se trata de un nombramiento posterior a la constitución de la compañía, sí debo resaltar que la ley establece que la superintendencia deberá verificar que se ha nombrado a esta persona. Es decir, habrá que acompañar en lo posterior, cuando se nombra un representante legal, no solamente el nombramiento a la superintendencia,
como es en el caso del registro mercantil de Guayaquil. Ustedes envían a escribir un nombramiento, solamente el nombramiento. En este caso, lo más probable es que la superintendencia les exija que adjunten el nombramiento y el acta de la asamblea donde fue nombrada la persona. Otra pregunta por parte de la usuaria Viviana Gómez. Por favor, Viviana, para que tome la palabra. Buenas noches, abogado. Tengo una consulta, no sé si ya lo habrá tocado, pero es referente a la responsabilidad frente a terceros. Sabemos que en una sociedad anónima los accionistas, los accionistas tienen responsabilidades frente a terceros hasta el monto de sus acciones, pero en cambio en esta nueva compañía, donde podemos aportar $1, $2, ¿cómo se verá esta responsabilidad frente a terceros? A ver, la responsabilidad en las otras compañías es limitada al monto del aporte. En este caso sería lo mismo. Si comparamos con las compañías anónimas, lo que usted menciona es que voy a responder con el aporte y acá podría tener $1 y no voy a responder con $1, pero lo mismo le diría yo en caso de que los socios hayan decidido tener un capital de $800. Esos $800, si es que la compañía está realmente endeudada, no van a servir para mayor cosa. Entonces, realmente la limitación que trae la ley es un tema más extenso de explicar, pero voy a tratar de resumírselo. La limitación es una prerrogativa que le da el Estado. ¿A quién? A los particulares. Les dice, ¿saben qué? Constituyan compañías y yo les doy la posibilidad en ciertas compañías, en este caso en la limitada, en la anónima y ahora por acciones simplificadas, que ustedes, los que van a poner la plata, el billete, no van a responder. Ustedes ya están poniendo plata. Y siempre se va a poner algo. Porque si no ponen plata, probablemente lo que pongan son conocimientos, que muchas veces valen más. Hay mucha gente que inicia una compañía y no cobra sueldo, no cobra ninguna remuneración, sino que está trabajando y sigue trabajando, entre comillas, gratis, porque es para que esta compañía salga adelante. Entonces, ese aporte del cual se habla mucho en el Código Civil, que no solamente podría ser en dinero o especies, sino que puede ser en capacidad. Muchas veces nos olvidamos de lo que dice el Código Civil, que se puede aportar la capacidad. Y la ley de compañías por ahí trae un artículo medio olvidado que habla del aporte de la capacidad. Ese aporte de la capacidad tiene un valor. Y cuando yo constituyo una compañía, obviamente la compañía no va a quebrar el primer día, probablemente quiere después. Y obviamente en el momento que quiebra, yo estoy perdiendo mi inversión. Los socios pierden lo que pusieron. Yo puse $10, perdí mis $10. El que puso $50,000 perdió sus $50,000. Y el que aportó su capacidad, sus conocimientos, los perdió porque estuvo ahí dando ideas, de alguna forma ayudando, empujando el tema, y perdió tiempo. Acordémonos, creo yo que todos tenemos claro el día de hoy el concepto del tiempo. El tiempo es lo más valioso que tiene el ser humano. El tiempo. Tenemos un tiempo muy corto aquí en este mundo para desperdiciarlo. Entonces, estar poniendo tiempo para sacar una compañía adelante y que de repente esta compañía no salga, obviamente vamos a perder. Y los terceros, bueno, si es que yo soy un tercero que estoy contratando con la compañía y la compañía tiene muchas obligaciones conmigo, obviamente tomaré las debidas precauciones, ¿no? Si le estoy dando mucho crédito a esa compañía, le pediré una hipoteca o le pediré una prenda de algo, alguna forma de garantizar el cumplimiento de mi obligación. Obviamente yo no creo que un banco vaya a ir a una compañía recién constituida y sin ninguna garantía le vaya a prestar $2 millones. Obviamente tendrán que ver cada persona que contrate con esa compañía,
la forma de asegurar su obligación. Y en ese sentido, cuando una compañía quiebra, todos pierden. Pierden los socios, pierden los trabajadores, pierden los acreedores. Obviamente, porque cuando una compañía quiebra es porque no va a poder cumplir sus obligaciones. Entonces, la disposición de la ley, la limitación a la responsabilidad que está en el artículo 2, enumerado, de las sociedades por acciones simplificadas, y se los leo. Dice: la sociedad por acciones simplificadas podrá constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes solo serán responsables limitadamente hasta por el monto de sus aportes. Salvo que en sede judicial se estime la personalidad jurídica de la sociedad por acciones simplificadas, él o los accionistas no serán responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza de la sociedad. Pero lo mismo se dice en la compañía anónima. Exactamente es el mismo concepto. En el artículo 143 dice: la compañía anónima es una sociedad cuyo capital está dividido en acciones, está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por el monto de sus acciones. Entonces, los socios siempre van a responder solamente por el monto de sus acciones. Eliminar este criterio, que es lo que muchas veces se quiere. Les repito, yo no estoy con ánimo de hacer política de este tema, pero lo que pasó en años anteriores, eliminar ese concepto, lo que hace es totalmente parar la inversión. Si es que yo voy a responder con todo mi patrimonio, no voy a invertir en una compañía. La única forma de que las personas que tienen dinero inviertan es que se limite su responsabilidad. Y claro, subrayo, siempre ha estado la posibilidad de que en casos de fraudes deben responder los que cometieron fraude. Pero si no hay fraude, bueno, se tendrá que perder lo que se invirtió, tendrá que perder todo el mundo, pero así son precisamente estas prerrogativas que da el Estado. Ese es el efecto que da. Te doy esta facultad de limitarte tu responsabilidad, pero invierte. Y si quieres abusar de esa prerrogativa que te doy, en ese caso, sí respondes. Tenemos otra pregunta por parte de la usuaria Belén Villavicencio. Para que tome la palabra, por favor, Belén. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es respecto a la participación en estas compañías. ¿Pueden tener algún tipo de participación extranjera? Y si es el caso, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Sí, no habría ningún problema en que sean socios, ya lo mencionamos hace un momento, pueden ser personas naturales o personas jurídicas, no se hace ninguna excepción a los socios extranjeros. Lo que va a ocurrir es que cuando presenten la información que se presenta anualmente a la superintendencia, habrá que adjuntar todos los certificados del accionista extranjero, ¿no? El certificado de existencia, de quiénes son los socios, todo igual que se le pide a cualquier accionista extranjero, pero no hay ninguna limitación a que una persona natural o jurídica extranjera sea socia de este tipo de sociedades. Doctor, en vista de que nos hemos pasado un poco del tiempo de los 20 minutos acordados, ¿usted desea contestar a una última pregunta? Sí, claro. Listo. Bueno, tenemos dos preguntas. La penúltima viene por parte del usuario Álvaro R. Por favor, Álvaro, para que tome la palabra. Aló, ¿se escucha? Aló, ahí lo escucho. Buenas tardes, estimado doctor. Sí, ¿qué sucede o cómo se transfiere el dominio de un bien que pertenece a una compañía la cual ya fue liquidada y cancelada? Es decir, ¿quién podría ejercer esa
esa opción, ya que se anulan los nombramientos. ¿A través de qué título, qué modo, cuáles serían sus efectos? En este caso creo que solo sus socios pueden hacer eficaz de eso, pero ¿qué sucede si no existen el total de los socios? Es decir, si murieron o ese es el peor caso. Esa era mi pregunta, doctor. A ver, voy por partes. La primera, la transferencia, cuando una compañía ya se va a cancelar, se hace por medio de adjudicación, es decir, si quedaron bienes o dinero, se adjudica a cada socio una parte o como hayan resuelto repartirse. Si esos socios han fallecido, habrá que ver, tendrán que hacer esa división y esa adjudicación sus herederos en partes proporcionales, ¿no? Y ahí habría que atender las reglas de sucesión del Código Civil, la famosa regla de que se baja, sube y después se va hacia los costados. Y si no hay ningún heredero, finalmente el beneficiario final sería el Estado, ¿no? Pero esa sería la forma, a través de un acta de adjudicación de los bienes, transferir el dominio. Vale su pregunta para mencionar un tema que creo que se me escapó, una novedad muy importante aquí que se trajo, una reforma, en realidad a toda la ley en cuanto a la cancelación. Se deja claro que la adjudicación de los bienes inmuebles no causarán ningún impuesto. Es decir, cuando se devuelvan los bienes, no va a haber que pagar ningún impuesto al municipio ni al Estado por esa adjudicación de bienes. Y el documento que nos sirve para transferir el dominio de título sería el acta de la asamblea protocolizada, que deberá inscribirse en el registro de la propiedad. Y ese es el título de propiedad. O sea, lo mismo que pasa de acuerdo al Código Civil, pero ya se deja claro en la ley cuál es el título que sería esa acta de adjudicación. Repito, que la deberán suscribir los socios. Ahora, si estos socios han fallecido, sus herederos, ¿no? Doctor, dos últimas preguntas para darle cierre al foro de preguntas. La pregunta viene de Schubert Urgiles. Por favor, Schubert, para que tome la palabra. Disculpe, ¿me escucha? Sí, lo escucho. ¿Aló? ¿Aló? Parece que tuvo problemas para realizar su pregunta, por ende voy a proceder a realizarla yo. La pregunta es la siguiente: ¿se pueden domiciliar empresas extranjeras bajo esta modalidad? A ver, ahí debo hacer una precisión. Cuando se domicilia una empresa extranjera, no es que se constituye una nueva en el Ecuador, simplemente es la misma empresa extranjera que viene a establecer una sucursal aquí en el Ecuador. Entonces, lo que se podría hacer... Doctor. Sí. ¿Aló? Sí. Disculpe, sí, tenía un problema con él. Sí, básicamente lo que estaba consultando es lo que ya venía respondiendo. Las empresas, obviamente, como Colombia, países muy cercanos que adoptaron estos modelos antes que nosotros, si podría domiciliar una empresa ya extranjera bajo sus mismas modalidades acá en el Ecuador con el surgimiento de este tipo de compañías, si existiría algún tipo de restricción o algo, obviamente con todas las normas que la ley demanda. Le comentaba, a ver, las empresas extranjeras cuando vienen acá al Ecuador no es que constituyen una nueva compañía, es la misma extranjera que establece una sucursal acá. Es como que si yo me vaya a Bogotá, no es que hay otro Luis Cabezas Cler en Bogotá,
Es el mismo Luis Cabezas Clerc que se fue a Bogotá. Lo mismo cuando una compañía extranjera viene al Ecuador. Si es una compañía colombiana que viene a domiciliarse en el Ecuador, en ese caso es la misma compañía colombiana, sea anónima, limitada, ellos que también tienen las por acciones simplificadas, que viene a establecer una sucursal en el Ecuador. No habría ningún problema en que lo hagan. Si mañana una compañía por acciones simplificadas colombiana, si no me equivoco también hay en Argentina la posibilidad, vienen a establecerse acá en el Ecuador, no habría problema en que se domicilen. La última pregunta para darle cierre al foro proviene de la usuaria Belén Villavicencio nuevamente. Por favor, Belén, para que tome la palabra. Doctor, en cuanto a las transferencias de sociedad, ¿cuál es el proceso para transferir una sociedad anónima a una sociedad por acción simplificada? ¿Para transferir qué cosa? O sea, una sociedad anónima a este nuevo tipo de sociedades. ¿Si hay algún procedimiento para hacerlo? Ah, transformarla, sí. Ese fue un tema que faltó. A ver, hay en la ley, ese es uno de los errores que creo que hay en la ley. Obviamente hay que atender el principio de que las cosas en derecho se deshacen de la misma forma en que se hacen. Entonces, si efectivamente está prevista, déjenme buscar el artículo, el proceso de transformación, les repito, si es que les ponen números los artículos, sería el artículo 53 y 54, ahí está el proceso de transformación. Está permitido, se puede transformar una compañía anónima sin ningún problema en una sociedad por acciones simplificadas. Pero en ese caso, obviamente la decisión se tomará por mayoría. Ahora, si es una sociedad por acciones simplificadas que mañana quiere transformarse en una compañía anónima, hay que tener en consideración que la ley establece que para eso se necesitará, en cambio, 2/3 partes del capital social. Y en ese caso, se tendrá que tomar las formalidades de la compañía en la cual va a terminar. Si se trata de una sociedad por acciones simplificadas que va a terminar en una compañía anónima, esa transformación sí habrá que hacerla por escritura pública, sí habrá que aprobarse por la superintendencia y tendremos que inscribirla tanto en el registro de sociedades cuanto en el registro mercantil. Es decir, tengo que utilizar las formalidades de la nueva compañía. Aquí la ley, yo les decía, trae un problema porque dice que como que establece diferencias de que si es que me transformo en cambio de compañía anónima a sociedad por acciones simplificadas, bastaría con el instrumento privado. Yo considero que por más de que esta ley diga eso, sería irnos en contra de las disposiciones del Código Civil cuando se refieren a las contraescrituras. Si yo constituí la compañía como una compañía anónima que se constituyó mediante escritura pública, que se inscribió en el registro mercantil, si yo quiero transformar esa compañía en una compañía por acciones simplificadas, puedo hacerlo, sin duda, pero no podría, a mi criterio, hacerlo por instrumento privado e inscribirlo simplemente en el registro de sociedades, sino que tendría que hacerlo por instrumento público, porque así se constituyó la compañía y estamos bajo ese régimen todavía hasta que no se cambie. Aprobarlo por la superintendencia, inscribirlo en el registro mercantil para que de alguna forma cancelen esa inscripción en el registro mercantil e inscribirlo a su vez en el registro de sociedades para que activen, como las sociedades
por acciones simplificadas se inscriben en el registro de sociedades para que activen esa inscripción necesaria para las sociedades por acciones simplificadas. De ahí en adelante ya sería por instrumento privado. Una vez que ya es una sociedad por acciones simplificadas, ya sería por instrumento privado y todo inscribirse en el registro de sociedades. Pero el acto de transformación de una sociedad por acciones una sociedad anónima en una sociedad por acciones simplificadas, a mi criterio, sí debería cumplir las formalidades de escritura pública, inscripción en el registro mercantil, inscripción en el registro de sociedades, obviamente pasando por una aprobación. Gracias, doctor Cabezas Cler, por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias por su gran intervención y tener siempre la predisposición ante la academia. Tu tema era muy importante de abordar en este foro por cuanto esta ley tan solo fue publicada el 28 de febrero del presente año, la próxima a cumplir 2 meses de vigencia, y su experticia en el derecho societario era justa y necesaria para un análisis concreto de la misma. Muchas gracias a todos aquellos quienes nos acompañaron como audiencia. Tuvimos muchos que estuvieron interesados y los invitamos a las próximas, las segundas jornadas a realizarse este jueves y viernes. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Muchas gracias a todos y nos alegra haya disipado nuestras dudas. Que tengan todos muy buenas noches y damos cierre a este foro.